En un mundo que clama por más cobre, la compañía que entrevistamos está posicionada para ser un actor clave en la península ibérica, con resultados de perforación prometedores y un potencial de crecimiento y valorización significativo. Nos preguntamos, ¿está Pan Global Resources a punto de redefinir el mapa del cobre en Europa? Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera y materias primas. Hoy tenemos el placer de tener de vuelta una compañía con proyectos en España. Una Junior Explorer con mucho potencial, rodeada de grandes proyectos mineros y con la esperanza de convertirse en un jugador más a sentarse en la mesa de los mayores. Hoy tenemos de vuelta a Pan Global Resources. Pan Global Resources es una empresa canadiense de exploración. Es una minera centrada en la búsqueda de depósitos de cobre y metales preciosos en España. Su enfoque principal está ubicado en el proyecto Escacena, ubicado en la Franja Pirítica Ibérica, una de las regiones más ricas en sulfatos masivos volcánicos del mundo. Además, la compañía está desarrollando el proyecto Cármenes en el norte de España, explorando depósitos de cobre, de níquel, cobalto y oro. Cotiza en Toronto en el TCXB con con PGZ, en el OTC con PGZFF y en el de Frankfurt con 2EU. Y para hablar de ella, esta vez no tenemos a Tim Moody, que nos acompañó en la anterior entrevista, sino que tenemos el placer de recibir por primera vez a Juan García Valledor, director general de Pan Global Resources para España. Para mí, es un placer poder estar charlando con el director general que se encuentra en el Estado español, cuando normalmente estas entrevistas suceden de forma transatlántica. Y aún recuerdo cuando nos conocimos por primera vez en el MMH hace como 3 años, creo, y para mí es de verdad un placer tenerte hoy en el programa. Así que, Juan, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Amadeu. Para mí también es un placer estar contigo y poder contar lo que es Pan Global y lo que hacemos. Eh, bueno, estamos en un momento eh, muy excitante, yo creo, de trabajo, con muchas cosas que están pasando alrededor y creo que es interesante contarlas. Perfecto, las iremos desgranando todas porque además, sabéis, ha cambiado mucho la empresa desde que la entrevistamos hace, pues eso, unos 3 años aproximadamente y la verdad que queremos conocer pues todos los avances que ha habido en los proyectos y todos aquellos proyectos nuevos. Así que puede que Ujú. antes de empezar, te voy a pedir, para aquella gente que no que te conozca, no sepa de tu experiencia, si nos puedes explicar un poco de tu recorrido, ¿no? Y para situar a la audiencia. Sí, como no. Mira, yo soy ingeniero de minas por la Universidad de Oviedo y llevo pues más de 30 años ya en el sector minero en distintos sitios que ahora iré contando un poco. Eh, Empecé en una empresa de operación minera en cielo abierto, de mineral de talco, y ahí desarrollé mis primeros 17 años de carrera, que son muchos, pero bueno, crecí bastante desde que empecé hasta que finalicé allí como director de operaciones. Esta empresa estaba dentro del grupo minero Río Tinto y eso a mí me sirvió para, pues eso, aprender cómo funcionaba una gran empresa, un gran grupo, aprender estándares de trabajo que al final he ido aplicando en mis distintas asignaciones posteriores, ¿no? Claro. Cuando terminé en esta empresa, porque se acabó el yacimiento básicamente, llegamos hasta el cierre y clausura, con lo cual, bueno, fue una experiencia también muy interesante Mm. eh, llegar al final y hacer un cierre ordenado de una operación. Me fui al proyecto de desarrollo de la mina de Alquife, también un cielo abierto de mineral de hierro en Granada, donde estuve 4 años preparando todo el proyecto, la documentación técnica, junto con un equipo pequeño. Y bueno, como el precio del hierro en aquel momento se vino abajo, eh, el proyecto se terminó, aunque luego afortunadamente ha vuelto a arrancar y ha estado Sí. trabajando. Y,
Y bueno, después de eso me uní al proyecto de apertura de la mina de La Parrilla en Extremadura, donde estuve 3 años y medio. Desde la fase de construcción inicial llegué en una fase un poquito más avanzada, pero antes de empezar la operación, hasta que conseguimos ponerla a funcionar. Y bueno, desafortunadamente por otros motivos, la operación se paró y ahora también está en un stand-by. Pero bueno, le han otorgado el carácter de permiso estratégico de la Unión Europea, o sea, de proyecto, perdón. Y, y bueno, a la espera de que también pueda acabar saliendo adelante, ¿no? Ujú. Y bueno, finalmente pues llevo aquí 3 años ya, desde el mes pasado, como director general de Panglobal en España, dirigiendo toda la exploración e investigación que hacemos en distintos puntos de España. Y muy contento, la verdad. He cubierto un poco todas las fases de desarrollo de un proyecto minero, Claro. operación hasta el cierre, y ahora estoy en la fase inicial de investigación, pero con la idea, y yo me incorporé a Panglobal un poco con esa idea de ser un poco eh, alguien que pueda ser capaz de desarrollar algo más que lo que es la pura exploración, o sea, de intentar enfocar los proyectos hacia su desarrollo y hacia su puesta en operación. Entonces, eso es un poquito nuestro enfoque dentro de Panglobal, ¿no? No, además tu currículum, digamos, o tu experiencia me parece extremadamente interesante, simplemente por el hecho de que estás yendo en una exploradora donde ha tenido pues resultados muy interesantes en los últimos años, donde además se está expandiendo, pero tu experiencia real se centra en el desarrollo y la puesta en marcha o funcionamiento de una mina. Por lo tanto, que, digamos, desde Canadá hayan elegido a alguien con tu perfil y no con un perfil, digamos, que tuviera experiencia en exploración, digámoslo así, Ujú. pues indica claramente cuál es la dirección que quieren tomar, ¿verdad? Sí, y eso lo quita para que el equipo geológico que tenemos de exploración sea de primer nivel. O sea, siempre hemos tenido al Está claro. frente a gente con mucha experiencia y ahora mismo es nuestro objetivo principal, la exploración y el encontrar recursos. Mm, Pero sí es verdad que, y luego podemos hablar un poquito del equipo que tenemos, sí. el perfil del equipo está muy enfocado a algo más. O sea, no solo a la exploración en sí, Mm. sino a ir un poquito más allá y ser capaces de desarrollar los proyectos y, y- y ponerlos en el camino de que acaben siendo operaciones, ¿no? Que sería un poco el objetivo final de cualquier empresa. Perfecto. Lo has hablado brevemente, pero puede para que quede más claro para toda la audiencia, ¿nos podría decir cuál es el principal objetivo, digamos, de Plan Global Resources? Pues Global, bueno, somos una empresa junior de exploración, como sabes. Estamos basados en Canadá. Nuestra fundación, digamos, se hizo en Canadá, pero toda la operación que tenemos, todos los derechos mineros en los que trabajamos están en España. Entonces, aunque nuestra base es la investigación y desarrollo de recursos minerales, y en ello llevamos más de 22 millones de euros invertidos en España, más de 62.000 metros de sondeo realizados, o sea que realmente hemos hecho mucho trabajo, pero hemos hecho también, vamos un poco más allá, o sea, intentamos definir los recursos, definir cómo recuperarlos, cómo explotarlos, y estamos haciendo el trabajo de metalurgia, trabajo ambiental, trabajos accesorios a lo que es la propia exploración, con la idea de que los recursos que tenemos tengan un poco más alrededor, estén mejor vestidos, digamos, ¿no? Tengan un paquete más interesante de cara a su desarrollo. Estamos trabajando mucho porque creemos que es una pata muy importante de todo esto en la licencia social, o sea, en Muy bien. hacer que las comunidades en las que estemos estén perfectamente integradas con nosotros, que conozcan el proyecto. Manejamos mucho la comunicación, la transparencia. Creo que son valores fundamentales porque si no tienes un apoyo social, no sales adelante. O sea, puedes tener los mejores Claro. recursos del mundo que sin esa pata del asunto no funciona. Y esto en Y España luego, lo sabemos bien. sí, sí, porque por desgracia ha habido muchos proyectos que se han estancado o están estancados por culpa de esto, ¿no? Entonces, pues queremos intentar evitarlo y hacer el trabajo lo mejor posible. Y luego, pues también, aparte de los recursos y aparte de la licencia social, la inversión, que es la tercera pata que necesitamos para funcionar, Ujú. el dinero, pues trabajamos mucho
también la comunicación, la apertura, la transparencia con los inversores. Recibimos muchas visitas de gente interesada, comunicamos un montón. Mm. Eh, a veces quizá comunicamos mm, en exceso para determinada gente, ¿no? Piensan que a lo mejor ¿Sí? no avanzamos demasiado, sino que vamos dando pasitos, pero intentamos comunicar lo que hacemos, Mm. solo lo que hacemos y ser absolutamente fiables. Y si no, no nos vamos a inventar nada, no vamos a decir estaremos operando dentro de un año cuando no es verdad, por ejemplo. O sea, No, no. eso lo tenemos por bandera y creo que lo Mm. estamos haciendo bien en ese sentido, ¿no? Perfecto. Pues empezamos a hablar de los proyectos y luego volvemos a hablar un poco en general de la empresa y Mm. yo qué sé, del equipo, de la licencia social. Pero Perfecto. empecemos hablando por donde hay la chicha, ¿no? El primer proyecto, el proyecto, digamos, estrella de la empresa, es el proyecto Escacena, es el principal activo de Pan Global, está ubicado en la faja pirítica, una de las regiones, como hemos dicho, de mayores depósitos de BMS y donde operan gigantes del sector como Boliden, Mm. Sunfire, First Quantum, Grupo México. Este proyecto, si no me equivoco, según las notas, cubre aproximadamente unas 5.760 hectáreas y está situado cerca de infraestructuras mineras activas como son las minas Las Cruces o de Río Tinto. Y el proyecto, digamos, Mm. hay tres targets estrella, ¿no? Romana, Caña Honda y Bravo. El Sí, descubrimiento estrella, en principio, es la Romana, un depósito de cobre, estaño, plata, que ha demostrado una excelente tasa de éxito en perforación, pruebas metalúrgicas con recuperaciones del 88% en cobre, 64% en estaño y concentrados que llegan hasta el 32,5% en temas de ley. Y además el mm, descubrimiento Caña Honda, que contiene un alto contenido en oro y una fuerte anomalía geofísica, que además surge, ¿no?, con otros 14 objetivos adicionales que al final indican sí. el potencial que tiene, digamos, este proyecto Escacena, ¿no? Es realmente un proyecto muy prometedor y que a veces hasta cuesta de abarcar, ¿no?, todo lo que, el potencial que puede haber, ¿no? Pues sí, si quieres te puedo intentar simplificar o explicar un poco Sí, por todo lo que favor, es esto, porque porque es verdad sí. que hay mucha información alrededor. Eh, lo que nosotros llamamos proyecto Escacena, que son esa superficie que tú has dicho, son casi 6.000 hectáreas, más algo más que tenemos solicitados, permisos que faltan por otorgar, pero que están en fase de otorgamiento. Mm. Eh, es una zona que, para empezar, no está explorada previamente, o sea, hay muy poquita exploración previa. Eso es una cosa que nos distingue de muchos otros sitios donde se está explorando en la faja. La faja, como sabes, pues ya desde la época incluso anterior a los romanos, tiene un montón de indicios que se han ido encontrando. Hay muchas antiguas explotaciones que se han intentado volver a abrir o ampliar, eh, muchos indicios ya conocidos. Nosotros estamos trabajando en una zona que es virgen en ese sentido, o sea, los yacimientos que estamos descubriendo los hemos descubierto nosotros. Y eso es un diferencial. Entonces, trabajamos en una zona donde hay un montón de potenciales anomalías, en principio, potenciales objetivos que estamos identificando mediante geofísica, geoquímica, o sea, estamos haciendo un montón de técnicas. Tenemos vuelos con helicóptero, hemos hecho gravimetría, hemos hecho líneas de IP, hemos hecho geoquímica de suelos, hemos hecho un montón de técnicas para las cuales nos han permitido identificar una serie de objetivos. Los que tú decías, que ahora mismo deben ser, no sé, 15, 16 distintos puntos en los que potencialmente hay anomalías coincidentes muchas veces de gravedad, de cargabilidad, de geoquímica de suelos. Entonces, todos esos objetivos los hemos estado, algunos ya testando, otros están todavía pendientes de probar. Entonces, dentro de todo ese grupo de objetivos, destacan, como tú has dicho, la romana. La romana fue el primero que se probó y el que desde el primer sondeo prácticamente se encontró cobre y ya no hemos parado. Y llevamos desde el año 2019 dando sondeos continuamente. La romana tiene 30 y tantos mil metros de sondeos solamente ese yacimiento. Y es un yacimiento de cobre con estaño y plata que tiene un potencial muy interesante, en el cual hemos hecho un trabajo de metalurgia muy interesante, muy potente, como tú has mencionado.
hemos hecho un estudio de base ambiental, tenemos incluso un diseño previo de procesos, o sea, hemos hecho mucho trabajo interno que nos va a permitir, cuando queramos avanzar a una fase de PEA, publicar unos recursos que tenemos previsto hacerlos este año, nos va a permitir avanzar muy rápido y con mucha solidez. Entonces, esa es parte del trabajo que hacemos. O sea, no queremos lanzarnos a la piscina sin flotador, sino que tenemos mucho trabajo alrededor para saber que los recursos que tenemos son explotables, son recuperables y nos van a permitir avanzar con mucha seriedad en las fases posteriores, ¿no? Aparte de la romana, que ya como te digo es nuestro buque insignia, por así decir, nuestro proyecto estrella, dentro de Escacena, de esa misma zona, tenemos otro yacimiento que se llama Cañada Honda, como tú has dicho, de cobre con oro, en el cual aún no hemos sondeado tanto porque nos ha costado más tiempo acceder al terreno. Bueno, hay que gestionar con los propietarios, algunos son más complicados que otros, pero ya tenemos el acceso. Estamos haciendo ahora trabajos de geoquímica y de análisis geofísico y volveremos a sondear. Hemos sondeado ya, pero volveremos a hacerlo. Hay un tercer objetivo que se llama Bravo, donde hay una anomalía enorme, es la más grande que tenemos en la zona, de gravimetría, coincidente con cargabilidad, coincidente con suelos. Entonces, estamos ahora mismo en medio de una campaña de sondeos en esa zona para poder identificar lo que hay ahí. Bueno, cuando Perdona tengamos... que te pare un momento, Juan, pero como Sí, esto también es o intenta ser un podcast educativo, aquí has dicho que tenéis una anomalía y que coinciden, digamos, tres técnicas sí, diferentes geofísicas. ¿Podrías brevemente explicar en qué consiste y qué significa sí, cómo para no. que aquel inversor que esté iniciando pues pueda entenderlo? Pues sí, la gravimetría, que es medir el campo gravitatorio en una zona, hay unas técnicas, se usan unos aparatos que se van tomando puntos y se hacen unos mapas que indican, digamos, el campo gravitatorio que hay en una zona determinada, la atracción de la gravedad en una zona. Entonces, cuando en una zona concreta hay más atracción de la que debería, por así decir, hay una base de referencia que es la que marca la zona de manera general, y si en un punto concreto, en una zona pequeñita, hay un exceso de atracción gravitatoria, es porque tiene que haber un cuerpo con alta densidad. Muy bien. Básicamente, esa es la Y, explicación. y al final los metales o los minerales de los metales Efectivamente, tienen una alta densidad en comparación a rocas y los metales. minerales metálicos tienen mucha más densidad que su entorno, con lo cual, Ujú. si hay una concentración gravimétrica en un punto, quiere decir que hay algo más denso. Puede ser metales o no, pero Exacto. ya es una primera indicación. Y en los yacimientos VMS funciona muy bien. En esta zona de la faja pirítica, esa técnica es bastante indicativa. Luego hay otras técnicas que miden conductividad eléctrica, cargabilidad eléctrica. Entonces, los cuerpos metálicos, pues también, como puedes imaginar, responden mejor a ese tipo de estímulos eléctricos, ¿no? Claro. Algo que es más conductivo, pues entonces eso también hace que una anomalía de ese tipo pueda indicar un cuerpo metálico. Muy bien. Después, la geoquímica de suelos es sencillamente hacer una malla y cada 20 metros o cada 30, cada 50, lo que tú decidas, ir tomando muestras de suelo, muestras físicas de tierra, Ujú. analizarla y ver el contenido que tiene en distintos metales. Entonces, si una zona concreta de repente tiene mucho más plomo o mucho más zinc o mucho más cobre que su entorno, pues tú generas un Es mapa y indicativo, dices, claro. oye, pues aquí también hay una anomalía, hay más metal de este Mm. tipo del que hay en el resto. Todo junto, al final nuestros geólogos lo que hacen es analizar todos esos datos. Ujú. Hay un Y montón de sí, estudios, y si hay se una mide el campo coincidencia. magnético también, por ejemplo, otras técnicas miden el campo magnético, hay distintas técnicas, ¿vale? Entonces, si hay una coincidencia de varias anomalías en la misma zona, dices, oye, pues me está indicando con bastante certeza que ahí tiene que haber algo que es posiblemente pudiera ser metálico. A lo mejor luego no lo es, pero bueno, es una indicación bastante fuerte. Entonces, ahí es donde hacemos los sondeos. Ahí es donde realmente, porque hacer sondeos es muy caro. Claro. Y claro, no puedes hacer No, no, sondeos a lo loco. es perfecto porque muchas veces pues hablamos, ¿no? En el podcast pues de diferentes técnicas y hablamos de cómo debe funcionar la exploración y realmente el procedimiento que nos has descrito es
textbook, ¿vale? ¿Cómo debería ser? Pues haces Sí, diferentes técnicas, tienes varias anomalías que te muestran en un mismo sitio, por lo tanto corroboras con diferentes técnicas que eso puede haber mayor probabilidad de que sea, pues, o que haya metal debajo, y entonces cuando te gastas el dinero en perforar, que al final es muy caro en comparación. efectivamente, efectivamente. Que Ah, luego ah, lo que tiene la exploración es que a veces, a pesar de todo eso y de todo el trabajo técnico que se hace para intentar identificar tus objetivos, luego, pues a lo mejor sondeas y no lo encuentras. Y puede ser frustrante, pero bueno, claro, intentamos que todo el trabajo técnico previo nos guíe y bueno, creo que nuestra tasa de éxito es bastante buena. Entonces, creo que estamos haciendo las cosas bien en todo ese trabajo previo, ¿no? perfecto. Y yo te voy a hacer una pregunta y va un poco relacionada también con lo que has dicho de que hay tanta información. Ah, primero, ¿qué tan lejos están unos objetivos de otros, ¿no? Y si tú visualizas pues todo este proyecto como una única mina o si realmente hay potencial de Ujú. tener múltiples minas o simplemente por distancias que es inviable, no sé, ¿cómo tú visualizas esto futuro y más tú Eh, que has sido director de operaciones? hombre, yo creo que la distancia entre los objetivos que nosotros estamos manejando, estamos hablando de pocos kilómetros. Entre La Romana y Bravo hay kilómetro y medio, entre La Romana y Cañada Honda hay 3 kilómetros. Al final, mm, lo más, si todos ellos mostraran ser yacimientos suficientemente buenos para que todos se pudieran explotar, Mm, pues al final probablemente todos juntos darían una masa suficiente, un volumen de recursos suficiente para alimentar una planta de proceso única. Yo muy eso es bien. como veo ese esquema de trabajo. Es decir, todo este clúster de este grupo de objetivos que tenemos ahí, Mm, pues serían varios masas de recursos que entre todas tendrían un volumen suficiente para alimentar una planta de proceso única. Claro, no puedes construir múltiples claro, plantas de proceso porque eso es muy complejo y no te lo iban a aprobar seguramente la administración tampoco. Hay que tener un poquito de lógica, ¿no? sí, Pero sí. entonces, el objetivo de Pan Global en esta zona, en este permiso, y es enlazando ya con lo que te estaba contando de los 3 depósitos que ya tenemos más o menos, La Romana, Cañada Honda y ahora Bravo, que esperamos también pinchar algo, más los demás objetivos que hay, que seguiremos trabajando, y este año ya pensamos tocar al menos 3 o 4 más. eh, Todo eso, pues al final es un proyecto único. Por eso el proyecto Escacena, aunque tenga dentro La Romana, Cañada Honda, Bravo, Barbacena, El Pozo, hay un montón de distintos objetivos. Todos ellos probablemente confluirían en un proyecto minero único. Si todo Perfecto. fuera bien y todo crece como esperamos, será un proyecto minero único, no serán 4 proyectitos, sino que será Muy uno bien. grande con 4 distintas minas o 3 o las que salgan, ¿no? No, queda muy claro. Y yo me acuerdo de que el inicio, ¿no? Hace, pues eso, 3 años o así, ah, todo lo que mostrabais básicamente era cobre y oro, ¿no? Pero sí que es verdad de Sí. que hubo un momento en que el precio del estaño subió y subió de forma Mm. significativa y entonces, no sé si es que supongo que ya lo teníais, ¿no? Pero entonces supongo que realizasteis de que con unos porcentajes de estaño tan interesantes, pues entonces era muy interesante debido al precio que tenía en ese momento el estaño, pues que podía contribuir económicamente en el proyecto. Claro. Entonces, mi pregunta es, a día de hoy, ¿cuál es la contribución real del estaño en el total, ¿no? De este proyecto? Sí, sí. Pues mira, en La Romana, La Romana es el único yacimiento de los que tenemos localizados Ujú. que tiene estaño. El valor económico que aporta el estaño ahora mismo, con los números que tenemos y los precios actuales o la estimación de precios que estamos manejando para nuestras simulaciones, es aproximadamente un 17%. En función de cómo fluctúen los precios, Ah, claro. entre un 15 y un 20% del valor del yacimiento, del valor económico, es estaño, con lo cual, No, para mí el estaño no es un subproducto, es un producto más. O sea, claro. no lo puedes desdeñar porque tiene un valor, al final te está Y, aportando una quinta, una sexta parte del yacimiento, ¿no? y una pregunta, porque decís que tenéis concentrados, ¿no? De hasta el 32% de ley. ¿El concentrado es un concentrado de cobre, estaño
oro o cobre, No, estaño, plata, o el estaño se saca y entonces cobre, plata, cobre, oro. no, mira, efectivamente, la metalurgia de la romana, que es cobre, estaño, plata, Sí, no tiene oro. Entonces, eh, se hace el proyecto, que el proceso que hemos definido es una flotación estándar. Se eliminan los sulfuros, que es la casiterita, que es perdón, la calcopirita, que es el cobre, y por las pruebas que hemos hecho hay una recuperación muy buena y prácticamente casi todo el cobre se queda en la parte de concentrado. Se recupera un 80 y muchos por ciento eh, de cobre, ¿no? Y hay muy poco cobre que va a los tailings, a las colas de ese proceso. Pero casi todo el estaño va a esas colas. Entonces, una vez que hemos hecho el tratamiento del cobre, hemos recuperado todo el cobre y con el cobre se va la plata, muy bien. eh, se va prácticamente toda para el cobre, lo que queda es Es estériles y estaño. estaño. Y entonces hacemos un proceso de separación gravimétrica sobre esas colas Muy bien. y recuperamos una parte muy importante del estaño muy limpio también. Sí, sí. Entonces, la metalurgia es un yacimiento muy especial, la romana, porque no es un yacimiento VMS clásico, no tiene una mezcla como otros de zinc, plomo, plata, oro, cobre, todo arsénico, Sí, sí. incluso antimonio, o sea, muchos contaminantes, sino que es cobre muy limpio, porque es una especie de reemplazamiento, no es un Sí, un BMS tradicional. yacimiento VMS clásico de exhalación. Entonces, eso hace que se recupere el cobre muy limpio, casi sin contaminantes, y luego el estaño muy bien también. Entonces, vamos a conseguir dos concentrados, un concentrado de cobre de en torno al 30% o por ahí, con muy pocos contaminantes y casi sin estaño, el estaño no penalizaría, y luego un concentrado de estaño con un valor prácticamente cercano al 60% de estaño, también muy limpio de cobre y de otras cosas. Pero bueno, en ese Excelente. sentido la metalurgia es muy buena. Perfecto. Una vez estaba con un inversor y me dijo que algo en plan global no estaba yendo bien, ¿vale? Porque llevaban muchos años, ¿no? Y habían perforado y habían sacando resultados muy buenos y que yo también consideraba que eran buenos, por eso estábamos hablando, ¿no? Pero Mm. decía, han pasado todos estos años y no han puesto ni tan solo un recurso ni un PA. Si hubiese material suficiente para ser una mina, ni que fuese por asomo, ya estaría publicado porque de esta forma el mercado reaccionaría y vería lo que realmente tienen. ¿Qué le dirías tú a ese inversor? Sí, ese argumento y esa pregunta la hemos recibido nosotros muchas veces también. Mm, Y, y vamos a ver, desde nuestro consejo al final se decidió en su momento ser conservador en este sentido. Es verdad que la mayoría o muchas empresas hacen lo que tú dices, ¿no? Pues en el momento que tienen unos recursos, los publican porque eso hace que su valor de mercado pues ya, se mejore y reconozca, bueno, sí. al final, efectivamente. Nosotros, digamos, nos hemos planteado, como te decía al principio, no somos puramente exploradores, somos algo más, queremos ir más allá. Entonces, eh, queremos dar datos lo más completos posibles y hemos decidido no precipitarnos en ese sentido, completar la exploración, completar la información y sacarla pues cuando realmente sea sólida. Vamos dando información parcial de lo que tenemos, de lo que encontramos, vamos Sí, sí. ampliando nuestro conocimiento y lo vamos publicando, pero bueno, ya hemos decidido hacerlo este año y este año, a final de año, esperamos tener ya un modelo de recursos publicado, ¿vale? Me imagino, Pero lo hemos hecho hasta ahora. callad, pesados, ya os vamos a dar el recurso. No, 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 ha sido cuando se ha decidido estratégicamente porque creemos que es el momento. Pero, por suerte, nuestros inversores, quizás los más especulativos, que más pequeños, que a lo mejor buscan que el precio suba y vendo y compro, ¿no? Que también es parte de este negocio, pues no lo vean así, pero los de largo plazo nos apoyan, siguen con nosotros. Llevamos, yo creo que debemos estar cerca de los 30 millones de euros ya de financiación recibida y nos siguen apoyando y sacamos financiaciones. El año pasado, en octubre, sacamos una financiación por 3 millones de dólares canadienses, se cubrió Sí. por el doble, más del Bueno, el doble, doble, sí, 7,2. sí, se amplió, lo Entonces, recuerdo. nos siguen apoyando, seguimos sintiendo ese apoyo y seguimos viendo que están ahí. Entonces creemos que no lo estamos haciendo tan mal.
no lo estamos haciendo como los demás, es verdad. Pero bueno, es nuestra estrategia y creemos que cuando lo publiquemos será un número sólido, bien soportado, bien trabajado y que va a ser positivo. Entonces, dices que vuestro objetivo es en este año sacar recursos. Sí, dentro de la planificación que tenemos este año, para el segundo semestre ya estamos empezando a trabajar en ello para tener unos recursos Y, publicados, sí. y digamos, ¿será un recurso de la Escacena o será un recurso de la Romana? Será de la romana fundamentalmente, que es lo que Será de la está Romana. realmente bien evaluado. No sé si meteremos algo como inferidos o, bueno, para completar de Cañada Honda a lo mejor o de otro sitio, pero en principio lo que tenemos bien medido, vamos, medido, Claro, bien porque sondeado. entonces vais a sacar, ¿no? Por lo que dices, mayoritariamente la romana será measured and indicated Sí, y lo seguro. demás será pues infrarridos si consideráis de que pues necesitáis un número más grande para el mercado o lo que fuera. Sí, si vemos que los sondeos que tenemos soportan un cálculo, estamos haciendo cálculos ya, modelos, pues bueno, a lo mejor lo publicamos como algo a mayores, un potencial que tenemos ahí que podrá crecer, pero vamos, lo que queremos hacer bien y bien calculado y darle más solidez a la romana, desde luego. ¿Y, y, y cuál sería la estrategia? ¿Sería publicar esto y luego ya iríais a publicar en 2026 un PA o sería intentar hacer un update de recursos para que entonces el PA tuviera más fuerza? O depende de si, porque con el PA se pueden poner infrarridos, entonces puede que depende de Sí, los recursos que empezaremos a tengáis trabajar. ya. El PA, tenemos ya, estamos empezando a trabajar también en Sí. esa línea con la idea de que efectivamente en 2026 podamos publicar un PA y darle, bueno, habrá que buscar. Tenemos muchas alternativas abiertas ahora mismo y es un tema que podemos hablar. Eh, en el entorno en el que estamos, con la mina de los Frailes, que se aprobó su apertura la semana pasada, que la tenemos a 6 kilómetros en línea recta desde la Romana, o Mm, sea, está nada, ahí al lado. Entonces, la Romana podría tener una sinergia clara con con esa planta de proceso, ¿no? claro. Cobre las Cruces, otro yacimiento, lo tenemos también en línea recta también a 12 o 14 kilómetros. Otra sinergia posible. Y tienen una planta que van a empezar a construir en breve y que va a tener capacidad libre. Entonces, hay muchas cosas todavía que trabajar y definir, pero bueno, tenemos muchas opciones abiertas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que estudiarlas bien y plasmarlas bien. Entonces, estás planteando que alguna posibilidad sería, digamos, llegar a un acuerdo con dichas empresas o dichas plantas y usar parte de su infraestructura para minimizar CAPEX, por ejemplo. Podría ser una opción que se podría hacer, claro que sí. Y No hay, aprovechar, perdona, no hay nada no hay ahora nada. mismo Sí, sí. ni concretado. Hemos empezado a hablar de las cosas, Sí, pero hay mucho por delante. Pero bueno, son opciones que estamos barajando porque están ahí está claro. y cualquiera las puede Claro. ver, ¿no? Ah, y digamos, siguiendo un poco lo que tú dices, ¿no? Estáis rodeado de gigantes al final. Sois un proyecto que está allí, que está sacando resultados Sí, interesantes y estáis rodeado de minas. Y yo siempre pensé que la escacena es carne de M&A. ¿Alguien se ha acercado a vosotros? O sea, ¿alguien de estos grandes que está al lado va siguiendo un poco por si pudiera de alguna forma terminar incorporando dichos recursos, digamos, a su mina? sí, o sea, hay acuerdos de confidencialidad firmados con Obvio. algunas de estas empresas de la zona, incluso empresas que no son de la zona, también han mostrado interés. O sea, hay empresas varias con las que hemos mantenido contactos y han tenido interés en el proyecto y lo siguen. Lo siguen, sabemos que están pendientes y les actualizamos información y entonces, bueno, Pero vuestro en ese objetivo sentido, principal es vender o producir. mira, eso es muy complicado ahora mismo, pero no, no, Bueno, con toda yo te claridad. tengo que hacer las preguntas. No, 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 que Sí, sí. no es que me cueste contestarla, pero quiero decir que saber eso es muy complicado. Eh, yo te diría que lo normal, Mm. lo que queremos hacer es poner los proyectos, como te dije al principio, lo mejor estudiados posibles, con la mayor información posible, no solamente decir tenemos estos recursos, sino tenemos estos recursos.
tenemos esta metalurgia, necesitarían este proceso. Los impactos ambientales están evaluados, los impactos sociales están evaluados. Y darle un paquete completo a quien pueda tener interés. Y a lo mejor somos nosotros mismos los que decimos, oye, tenemos en la mano una cosa muy interesante, vamos a buscar una financiación y desarrollarla Ujú. perfectamente. Pero también tú sabes que, bueno, ofertas va a haber. O sea, al Ya, final este claro. mercado funciona así y si el proyecto es atractivo y lo hacemos atractivo y serio, estoy seguro de que habrá gente interesada, claro que sí. Ahora, Una de... ¿cómo acabaremos? Imposible de saber. Perfecto. Una de las grandes ventajas, ¿no?, de este proyecto y que llama la atención, digamos, cuando lo ves por primera vez, es la profundidad, ¿no? Es uno de los proyectos Sí, menos profundos de toda la región, que eso automáticamente implica que es más fácil de que sea económico, ya que los costes de sí. minado se van a reducir significativamente. Ah, en este escenario, digamos, ¿cómo visualizas tú la mina inicial? ¿Va a ser, digamos, pequeños pits que se van a hacer? Entiendo de que a día de hoy la Escacena, digamos, es el que tiene mayor recursos o mayor grados y por lo tanto sería vuestra zona de inicio, pero evidentemente a falta de explorar todo lo que os queda, ¿no? Claro, hombre, la Romana es un yacimiento que está prácticamente aflorando, o sea, tiene una Claro. cobertera muy finita, 15, 20 metros como mucho. Es un muy tabular, o sea, es como si fuera una capa o Mm. pseudo capa de 1,7 km de largo. Entonces, buza 40 metros, 40 grados al norte, o sea, tiene una pendiente ideal para una corta desde la superficie y eso es lo que parece razonable desde el punto de vista minero. O sea, no tenemos todavía el modelo de recursos terminado, hemos hecho alguna simulación, pero bueno, lo que parece Claro. lógico es que el inicio de explotación debería ser por cielo abierto y debería ser una corta básicamente muy alargada que probablemente permitiera incluso hacer una minería de transferencia. O sea, es una idea que manejamos, ¿no? Si tienes una corta muy larga y una capa única, como quien dice, pues tú puedes empezar por un lado y acabar por otro, ir tapando y el Claro. impacto iba a ser mucho menor, el impacto ambiental de todo esto. Pero bueno, esto es totalmente ahora mismo una lucubración, ¿no? Pero sí, el yacimiento está muy superficial y sería muy fácil de operar con un costo mínimo. Bueno, dentro de lo que es el costo de minería sería de los más bajos, una superficie bastante plana, o sea, no tenemos dificultades graves en ese sentido. Mm. Em, ¿qué objetivo en términos de recurso os planteáis para el proyecto? Ya sé que ahora vais a sacar un recurso, pero estamos hablando de que este Bueno, recurso, o sea, va a ser simplemente de la romana y por lo tanto tenéis muchos otros objetivos allí. ¿A partir de qué tamaño vosotros vais a considerar de que la escena, digamos, la escacena es un proyecto ya consolidado que puede tirar para adelante? mira, nuestro objetivo, lo que nos hemos planteado y lo que hemos transmitido también a todo el mundo, está en nuestra presentación corporativa, eh, Ujú. queremos fijarnos como objetivo 100 millones de toneladas de mineral. O sea, 100 millones de toneladas de mineral. Con las leyes de cobre que tiene la romana, pues estamos hablando de unos 400.000 toneladas de cobre metal, más o menos. Eso sería ya un proyecto, yo creo, per se. O sea, ya no necesitaríamos a nadie. Entonces, bueno, ese es el objetivo. Intentar, Perfecto. con todos los distintos targets que tenemos y intentando acumular recursos en 2, 3 sitios distintos, poder llegar a ese volumen. Y entonces, para este 2025, ya has dicho que vais a sacar los recursos, pero en temas de exploración, ¿qué estáis, digamos, hablando de este proyecto, y luego vamos al otro? Sí. Pero ¿cuál es vuestro objetivo principal? ¿Es Bravo? ¿Es seguir explorando, digamos, la Eh, Caña Honda? mira, nuestra planificación estaba muy clara. O sea, este año teníamos, por un lado, continuar con la romana Ujú. para intentar cerrar el yacimiento si es posible, porque sigue abierto al oeste, seguimos sondeando y siguen apareciendo recursos. Y de hecho, hace poco encontramos una nueva zona que llamamos La Pantoja, Sí. un poquito alejada, pero que es la misma mineralización con cobre y estaño y que creemos que tiene
asociación de alguna manera con la romana, ¿no? Pero bueno, uno de nuestros objetivos era ese, completar la romana. Otro era probar 5 o 6 distintos objetivos dentro de la zona de Escacena. Uno era Bravo, Ujú. definitivamente, porque era el más interesante, pero hay otros, Barbacena, Encina, Cortijo, El Pozo, o sea, los llamamos así, son distintos de estos puntos de anomalía que están cercanos al norte, noroeste de la Romana, más o menos, la mayoría de ellos, y que tienen mucho interés. Y queremos, por lo menos, probarlos y ver lo que hay y ver si hay algo que merezca la pena luego seguir, ¿no? Claro. Entonces, eso básicamente, nuestra planificación para este año, que eran 7.000 metros de sondeo, englobaban eso, trabajos en la Romana y trabajos en 5 o 6 distintos targets para poder incorporar más recursos al conjunto del proyecto Escacena. Perfecto, perfecto. Pues vamos a pasar y hablar un poquito del segundo proyecto. El segundo proyecto es Cármenes, está en el norte de España, cerca de León. Abarca 5.653 hectáreas de distrito minero con producción histórica, ¿vale? Este Ujú. proyecto alberga mineralización de cobre, níquel, cobalto y oro, unas estructuras tipo brecha, hospedada en carbono. Las antiguas minas eran La Profunda y Providencia, que han sido objeto de reciente exploración además, ¿no? En este proyecto hay Sí, 4 objetivos, si no me equivoco: Providencia, Profunda, Fortún y Valverdín, ¿no? sí. Profunda, las muestras de canal subterráneas han arrojado hasta un 25,7% en cobre en intersecciones de 1 metro. Recientemente, en las últimas semanas, habéis sacado un comunicado donde en Providencia se interceptó 46 metros con una ley promedio de 1,08 gramos de oro desde 24 Efectivamente. metros de profundidad, incluyendo 4 metros con 6,27 gramos por tonelada de oro y 0,25 gramos de platino y paladio. Muy bien, no sé, es completamente diferente a lo que hay en el sur, Sí. mineralización completamente diferente y entiendo de que aporta un valor distinto, ¿no? A la compañía pasa, digamos, a otro nivel, ¿no? Totalmente. Como te decía, hacemos exploración en España, estamos buscando distintos recursos por zonas fuera de donde estamos y bueno, llegó a nuestras manos este proyecto hace un par de años. eh, y lo vimos muy interesante porque bueno, eran unas antiguas minas que llevaban prácticamente 100 años paradas. Eh, Hicimos todo el trabajo durante el año pasado de campo, geología de campo, toma de muestras de suelos, como hicimos en lo que te conté antes del proyecto Escacena. Mm. Se han hecho muestreo en galerías antiguas, porque al haber explotación había galerías antiguas. Se han hecho trincheras. Se ha hecho un vuelo con el helicóptero electromagnético por toda la zona. Y hemos empezado a sondear. Entonces, de los muestreos de campo, de suelos, de trincheras, de galerías, hay valores, como tú has comentado, auténticamente espectaculares. O sea, hay una galería en la que hay valores de 3 y pico gramos de oro de media, en una galería de treinta Media. y tantos metros que acaban en 6 gramos. Y en 6 gramos dejaron de explorar. ¿Por qué? Porque ellos no estaban trabajando para oro. No, no sabemos por qué, no analizaron o no identificaron que ahí había oro. Entonces, eh, la galería esa está terminada en oro en un valor brutal. Por encima de esa zona, en suelos, hemos encontrado muestras de 21 gramos de oro por tonelada, que es una auténtica barbaridad. Entonces, creemos que hay un potencial muy interesante. El primer sondeo que hemos hecho, como tú has dicho, hemos cortado 46 metros con casi 1,1 gramos de oro por tonelada. Hemos hecho más sondeos, estamos pendientes de sus resultados y se publicarán en breve, pero tenemos una expectativa muy interesante. Y estamos haciendo el trabajo administrativo ahora para poder acceder a una zona nueva, vamos, en la misma mina Providencia, que es donde se ha encontrado todo esto, pero una zona desde la que vamos a poder sondear, digamos, interceptando mejor el yacimiento que creemos que hay. Entonces, bueno, todo ese trabajo lo estamos haciendo porque vemos otro objetivo diferente, pero con un potencial muy interesante. Y íbamos a por cobre y nos ha parecido oro. Y con unas cantidades muy significativas. Entonces estamos muy ilusionados con este proyecto.
Ah, no, o sea, ¿no os preocupa de que el mercado os deje de ver como como una minera o una exploradora de cobre? Bueno, es que de hecho hemos cambiado nuestra denominación en nuestras presentaciones ya hablamos de cobre y oro, porque es que tenemos Claro. oro en Escacena, tenemos oro en Cármenes y bueno, y Cármenes tiene un potencial de ser un proyecto de oro interesante, ¿eh? Que, Entonces, que- bueno, no, sí, no, sí. no nos da miedo, quiero decir, si encontramos oro, pues vamos a Pues por eso, él, ¿no? o sea, no, Sí, sí. no, 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 simplemente que a veces las junior especialmente, ¿no? Digamos, con market caps parecidas a Pan Global, normalmente se intentan especializar, digámoslo así, en un único metal en el cual pues se sí, aprovechan de cuando ese metal va bien. Que podríamos argumentar de que ahora el oro le va muy bien y también podríamos argumentar de sí, que claro, no hay nada que vaya mejor que el oro, yo creo, no. ahora mismo. Y también podemos argumentar de que vosotros no estáis haciendo las cosas como lo hacen los demás, y por lo tanto esto es una demostración más, ¿no? Pero sí que de alguna forma me sorprendió. Am, la pregunta es, tú me has dicho, no, o sea, se pasaron por alto el oro, es que no estaban minando oro. ¿Qué estaban minando en esta mina? Esta mina se trabajó para cobre, cobalto y níquel. Entonces, bueno, había incluso una instalación, quedan ahí los restos todavía, una instalación de fundición allí in situ, en Mm. la mina Providencia, y bueno, se trabajó siglo XIX, principio del siglo XX para cobre, cobalto fundamentalmente. Pero el oro, ya te digo, no sabemos, no tenemos información del por qué, si es que no lo vieron nunca, o lo desdeñaron porque no lo eran capaces de recuperar, o no, no lo sé, pero no, no hay registros de que estuvieran analizando ni buscando oro en esa zona. Mm. Entonces, para Hay, nosotros fue una sorpresa ah, muy, muy grata, claro. claro, grata, tú dirás. ¿Hay registros en plan de, hay sondeos históricos o información que podéis aprovechar para ver, eh, digamos, la manerización, cómo estuvo, o hay poca información? No hay demasiada información, hay algo de información, sabemos más o menos un poco por dónde van las antiguas explotaciones en algunas zonas, pero a veces no es así y bueno, a veces nos llevamos algunas sorpresas y nos pasó con un sondeo que pinchó una galería y tuvimos que rectificarlo, ¿no? Buah. Eh, no hay una información excesiva y incluso profunda, que es el segundo objetivo que tenemos ahí, que ya sondearemos en un futuro, no hay sondeos hechos, no hay nada de información. Entonces, bueno, ahora mismo la parte de Providencia, que es donde está el oro, estamos intentando definirla realmente con los sondeos que estamos haciendo, porque no tenemos claro cómo es la mineralización Claro. especialmente, no, no la tenemos clara del todo, y a base de sondeos, pues iremos identificándola mejor. Y en profunda nos pasa un poco lo mismo, no, no hay tanta información. Bueno, además, muchas veces estas minas antiguas que llevan muchos, muchos años sin usar, ¿no? Cuando se vuelven a reanalizar con técnicas actuales y con los precios de las materias primas actuales, la historia es completamente diferente de lo que fue, ¿verdad? Claro, claro, claro. Sí, bueno, al final nosotros evaluamos lo que hay y lo evaluamos con, exacto, con precios y técnicas actuales Mm. y a ver a dónde llegamos, ¿no? ¿Cuál es la estrategia, digamos, en los Cármenes? Digamos, vosotros ahora estáis explorando, has dicho de que estáis explorando Providencia, ¿no? Si no me equivoco, que luego iréis a Profunda. Es, digamos, ese el orden de ver un poco cómo está organizada la mineralización, primero en Providencia, luego en Profunda, y luego seguir mirando los diferentes anomalías que hay. Sí, al final el hecho de tener tantos objetivos, pues hace que tengamos que ir priorizando y dando un poquito de orden, ¿no? Y a veces parece que podemos ser caóticos, pero lo tenemos bastante claro. O sea, sabemos dónde estamos trabajando y hay muchos objetivos, por ejemplo, en la zona de Escacena que no se han tocado todavía porque no ha llegado el momento y no podemos estar en todos los sitios. Entonces, bueno, hay que Claro. dar un orden de prioridades buscando siempre pues lo que creemos que puede dar más valor al proyecto, a los proyectos y a la empresa, o sea, donde creemos que puede haber recursos más fáciles, más inmediatos y más potentes. Ahora mismo, pues, después de ese descubrimiento de oro en Providencia, lógicamente, pues queremos seguir probándolo. Hemos pasado de 3 sondeos previstos a 6 porque queremos saber lo que hay. Eh, Hemos lo- hecho un vuelo
Perdón, sigue, sí. sí, un vuelo electromagnético en la zona Ajá. y nos está mostrando que hay más anomalías de las que conocemos. Con lo cual, a lo mejor se nos abren más potenciales objetivos, aparte de los que ya tenemos, de los 4 que tú has mencionado. Y entonces, 2025 va a ser, digamos, para Providencia, la exploración en Providencia, o 2025 también vais a estar haciendo algún sondeo en algún otro objetivo, digamos, aquí en el norte. Probablemente sondemos en profunda, no vamos a hacer más objetivos, creo, Perfecto. durante este año. En principio, salvo que pensemos en cambiar la planificación, con todo lo que tenemos ahora mismo por delante, no es la idea. Mm, mm. Ah, Probablemente lo dejaremos para el año que viene ya. ¿Cómo estáis balanceando, digamos, los dos proyectos? Porque hasta ahora era relativamente fácil, ¿no? Teníais un proyecto en el sur, toda vuestra focalización estaba en el sur, pero ahora mismo habéis doblado equipos, estáis, digamos, enviando arriba y abajo y tomáis periodos de trabajo en uno y en el otro. ¿Cómo os organizáis? No, mira, nosotros hemos tenido trabajando hasta 3 equipos, 3 máquinas de sondeos aquí en Escacena o entre Escacena y Águilas, que es otro proyecto que tenemos en la zona de Córdoba, que ahora mismo lo tenemos un poquito más parado o con el orden de Sí, prioridad un poquito más bajo, pero que también está ahí porque tiene un interés. Entonces, siempre hemos sido capaces de manejarlo con el equipo que tenemos. Ahora mismo, ¿qué hacemos? Pues cuando estamos trabajando en el norte, desplazamos a alguno de los geólogos, a alguno de los auxiliares. Luego te puedo explicar un poquito el equipo que tenemos. sí, Y, pues eso, balanceamos el trabajo entre el norte y el sur. Y eso lo hace pues básicamente, nuestro jefe de exploración, Álvaro Merino, que es el responsable de todas las exploraciones, el que coordina su equipo y sube y baja la gente y así funciona. Hemos estado trabajando entre Córdoba y Sevilla también mucho tiempo y al sí, final, si estás en Córdoba, es como si estuvieras en León, o sea, la distancia es un sí, sí, poquito sí, menos, sí. pero estás fuera. Tienes que estar con la gente alojada afuera y desplazarla, pues es el mismo criterio, ¿no? Y lo vamos manejando, vamos. Perfecto. En términos, digamos, de recursos, y sobre todo me refiero a caja, ¿cómo estáis actualmente? Porque tenéis realmente un montón de exploración por hacer y eso significa dinero por gastar. Sí, pero para toda la planificación que teníamos hecha en 2025 teníamos la Presupuesto. caja presupuestada y en eso estamos, en Cu- seguir trabajando. ¿Cuándo vais a tener que hacer ampliación de capital? Pues no lo sé, probablemente, no, probablemente se nos irá a final de año. Básicamente, si coges el histórico, estamos haciendo una ampliación casi al Casi año, más cada o año. menos. Perfecto. Pues seguiremos un poco esa línea próxima. Muy bien, podemos ahora aprovechar para hablar un poco del equipo, ¿no? ¿Me ¿Podrías, digamos, Sí, claro que decir sí. la gente que es clave y cuáles son sus puntos fuertes? Vale, clave somos todos. Eso. Sí, del primero al último. Sí, al final somos un equipo pequeño, pero creo que muy bien equilibrado Sí, hombre, todo el mundo tiene su importancia, ¿no? Eh, Básicamente, como senior managers, digamos, somos 3 personas. Estoy yo como director general, soy ingeniero de minas. Está Álvaro Merino, que es geólogo e ingeniero de minas también, que lleva ya 9 años en la empresa, ya desde el principio, desde 2016 que empezó Panglobal a trabajar en España. Tiene mucha experiencia de trabajar fuera de España también y está dirigiendo el equipo geológico ahora mismo. Y está Bárbara Gómez, que es también ingeniero de minas, es nuestra directora facultativa, está a cargo de todo el tema de permisos, gestión con la administración, eh, todo lo relacionado con sostenibilidad en general, comunicación, seguridad y todo, lo lleva Bárbara. Y entre los tres, digamos, somos el equipo de gestión eh, senior que manejamos la empresa en España. Por debajo tenemos un equipo geológico de 5 geólogos, también con distintas experiencias. Los hay más senior, gente con ya 30 y muchos años, que ya tiene una experiencia de trabajar en la faja, de trabajar fuera, incluso en Chile, gente. eh, o sea, tenemos un equipo muy equilibrado, algún geólogo más junior que está
Lo hemos incorporado hace poco y está creciendo mucho. Y luego tenemos 5 personas dedicadas a trabajos auxiliares, a toda la logística de las operaciones, a cortar los testigos, manejar las cajas, trasladarlas, no sé qué, que Claro. son imprescindibles al final. Sí, sí, Son sí, menos sí. técnicos, pero son una parte muy importante del trabajo que hacemos, ¿no? Y luego una persona en administración y una persona en comunicación. Básicamente, responsable de comunicación tanto hacia afuera, en redes y eso, como, Mm. como con los propietarios, con todo Claro. el trabajo de comunicación interna que se hace. Y por encima, pues el CEO, Tim Moody, que tú conoces, has entrevistado, que también es geólogo, con una experiencia amplísima de trabajar en Europa, en América, Eh, fue director de exploración del Grupo Río Tinto, o sea, una persona con mucho peso y con mucho conocimiento de la zona. Y el Consejo de Administración, básicamente basado en Canadá, pero con gente también de mucho peso en empresas mineras. Entonces, bueno, creo que eso, el conjunto de Pan Global está muy balanceado en cuanto a buscar no solo recursos, sino a desarrollarlos, ¿no? Excelente. Puede que ahora sería un buen momento, digamos, para hablar que me has mencionado sobre la licencia social. Sobre todo, ¿qué acciones tomáis? ¿Cómo está viviendo, digamos, las comunidades que estáis Sí, trabajando? Y también me gustaría saber cómo ves, ¿no? Las diferentes comunidades entre el norte y el sur, porque normalmente el sur está mucho más acostumbrado a todo lo que es la minería y el norte, ah, por norma general, puede que sea un poco más reacia. Entonces, sí. ¿cómo lo estás viendo tú? Pues mira, en cuanto a qué acciones tomamos, nos hemos planteado ser muy abiertos, muy transparentes, muy claros y muy honestos en lo que comunicamos, ¿no? Porque creemos que es fundamental. O sea, tenemos que estar donde estemos, aquí en Aznalcóllar, en Sevilla, que es donde tenemos nuestra sede principal, pero en León, cuando vamos, que tenemos también una nave y un trabajo que hacemos allí, o en Córdoba, en Villanueva de Córdoba estamos en el pueblo, en cualquier sitio. Tenemos que mantener contacto con la comunidad, contacto con los alcaldes, con las asociaciones de los pueblos. Intentar que nos vean como alguien que quiere, porque queremos, dejar un beneficio en la zona. O sea, yo personalmente entiendo un proyecto minero como algo que tiene que, evidentemente somos una empresa y venimos a ganar dinero, como todos, Claro, pero tenemos que dejar beneficio en la zona. Y el beneficio es económico, pero también es en formación, es en infraestructuras, es en oportunidades, es en, yo qué sé, identificación de patrimonio. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que estamos intentando hacer, tanto en la zona de Escacena, que es la más trabajada, como en las demás. En Escacena, para que te hagas una idea, intentamos hacer partícipe a la comunidad de lo que hacemos. Hemos empezado un trabajo en el que periódicamente nos reunimos con vecinos, con empresarios de la zona, con un grupo de gente que hemos seleccionado para transmitirles lo que hacemos y que ellos nos transmitan cómo nos perciben. O sea, que digan, oye, ¿cómo veis a Pan Global dentro de la comunidad? ¿Qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal? Si claro. estamos haciendo algo mal, para intentar corregirlo, ¿no? Intentar ir con ellos de la mano. Al final, es la única manera de que esto funcione y que un proyecto se desarrolle, es ir de la mano con la comunidad en la que está. Entonces, pues todo eso, hacerlos partícipes, contribuir a su desarrollo, que el beneficio que se obtenga sea compartido, es fundamental. Y para eso hay que ser muy claro, contar las cosas que haces con claridad, con transparencia y no inventarte nada. Sencillamente, pues, oye, Claro. mira, esto es lo que somos, esto es lo que hacemos. Y luego por encima de eso está, por supuesto, la parte de respeto ambiental y todo eso que hay que cumplir y que Mm. no, va en nuestro ADN también, pero es que no queda más remedio, ¿no? O sea, no No, puedes sí, hacer las sí. cosas mal en ese sentido, pero eso para mí es una parte pequeña de todo. O sea, hay mucho más que todo eso, Claro. porque es muy, muy importante. No, no. Y la Y relación con la administración también es muy muy importante. importante. Tú Que dirás. te Muy vean, importante. no, que te vean como alguien serio, como alguien que propone soluciones, que trabaja para que las cosas vayan bien y que les pide apoyo, pero se lo devuelve también, ¿no? Es fundamental y creo que lo estamos trabajando muy bien todo. ¿Y cómo ves, digamos, la diferencia entre el norte y el sur? Hombre, Eh, tenemos la ventaja, mira, nosotros estamos en el sur, estamos en Aznalcóllar. Aznalcóllar es un Mm. pueblo minero
es un pueblo que acaba de obtener la apertura de una mina y está, por lo que yo he visto, feliz en general, desde su alcalde hasta la gente, porque hablamos con la gente del pueblo y tenemos trabajadores del pueblo, tenemos mucha gente de la zona y se ve que la gente está deseándolo porque al final le aporta dinero, aporta empleo, aporta Claro, riqueza al pueblo. Entonces, Andalucía es la comunidad más minera de España, en la que más desarrollo hay, en la que la administración está más a favor, yo creo, del desarrollo minero, y eso para nosotros es una ventaja brutal. O sea, estar claro. con un proyecto de esta envergadura en Andalucía es un punto ganado, vamos, y muy importante, ¿no? En otras comunidades, en León concretamente, que es donde estamos, pues bueno, eh, vamos estableciendo nuestros lazos, contamos nuestras cosas con el mismo criterio, con claridad, vamos resolviendo los problemas y nos van, bueno, quizá no hay tanto... León es verdad que es una comunidad también que ha sido muy minera, una provincia que ha sido muy minera. Entonces, bueno, hay una historia. De hecho, estamos trabajando en una zona donde había dos minas, ¿no? Claro. Entonces, eso también está todavía en la administración, pero quizá no tan, no tan imbuido, no tan metido como pasa en el sur. Pero Ujú. bueno, vamos trabajando y creo que conseguimos dar pasos para avanzar, que es lo que queremos, y que nos vean como alguien serio y alguien que eso, que no viene a hacer las Sí, cosas mal, sino que todo lo contrario, ¿no? sí, 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 sí. Eh, Vamos a hablar sobre el accionariado brevemente, ¿no? ¿Quién son los principales accionistas? Si hay institucionales, dijiste que aquellos Sí, que lleváis desde el principio a largo plazo apoyándose, y también si los directivos, ¿no? Tenéis parte de esas acciones. sí. Ahora mismo, mira, con el reparto último que yo tengo en mi mano, eh, internamente lo que son directivos y consejeros y tal, tendremos como un 7% del accionariado, Ujú. ¿vale? Eh, Inversores de high net worth, de alto patrimonio y family office, este tipo de inversores estarán por un 23% y otro 30% ya serían institucionales de fondos como tenemos fondos europeos que han entrado en las últimas financiaciones y nos han dado un peso mayor de financiación europea que la estamos buscando. Creemos que es importante que un proyecto europeo tenga financiación también europea y Sí, española sí, si sí. fuera posible, ¿no? Entonces, en la última financiación nos entró un grupo que se llama Conwave de Suiza, muy importante. Tenemos al Commodity Discovery Fund que están en Holanda también metidos en la parte de institucionales. Hay un inversor minero español, una empresa minera que también ha invertido en Panglobal, de lo cual estamos muy agradecidos y que para nosotros ha sido un empujón importante porque es un apoyo local muy, muy interesante. Claro, Y bueno, todos esos están sumando un 30% más. Y el 40% restante, pues ya son pequeños inversores, lo que llaman retail, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Pero No, ha bueno, quedado muy claro y además creo que tenéis lo que decías, ¿no? Un peso importante de lo que son institucionales, de lo que son inversores, digamos, a largo plazo. Estáis sí. cogiendo también, pues, fondos y institucionales de Europa, que considero también que es muy importante siendo un proyecto europeo. Y bueno, creo que es importante de alguna forma que la gente sepa, pues, que hay toda esa gente apoyándose y más, de alguna forma, que ahora vamos a hablar del tema puede un poco más peliagudo, ¿no? Es del rendimiento de las acciones en sí de Mm. Pan Global, ¿no? Estaba mirando, ¿no? Y digamos, desde el enero del 22 ha bajado de los 0,86 hasta, tú has dicho que hoy o ayer estaba a 0,16, ¿no? Por lo tanto, unos... Sí, antes de empezar a hablar contigo, he mirado Perfecto. y bueno, A en los cero, últimos días ha subido un poquito, muy bien. pero Pues ha bajado, digamos, desde, digamos, en 3 años, pongámoslo así, en 3 años ha bajado sí, unos 70 céntimos, que realmente porcentualmente es mucho, ¿no? es mucho, Ah, sí. y este último año, si lo miramos, simplemente el último año, los 12 meses, ha bajado un 30%, ¿no? Y yo la verdad me lo pregunto, ¿no? Que de alguna forma, ¿por qué? Porque tú has explicado muy bien, digamos, todo lo que habéis avanzado.
Los resultados de perforación son buenos. En algún caso podríamos decir que son excelentes. Habéis conseguido financiación cada año. Estáis ahora con otro proyecto súper interesante de oro, pero en cambio, el mercado hay algo que no le gusta. No sé internamente qué es lo que pensáis o qué es lo que no termina de ver el mercado en Pan Global. Hombre, si comparas realmente, no somos un caso único, ¿no? Hay muchas empresas junior que también han sufrido un poco estas bajadas, más allá de Pan Global, que bueno, nosotros tenemos lo nuestro, pero vemos que no somos únicos y que el mercado tampoco está respondiendo muy bien en general a este tipo de empresas. Eh, no sé, nosotros confiamos y seguimos confiando y seguimos viendo la confianza de nuestros inversores de largo plazo, ¿no? La paciencia que están teniendo, que quizás es una virtud importante para este tipo de empresas. El intentar especular con una empresa de este tipo probablemente no sea lo idóneo. Vamos, yo no soy experto en ese mundo, probablemente tengas tú más experiencia que yo, pero, pero, pero bueno, al final es verdad que la acción está respondiendo de una manera muy lenta a ciertas cosas. Y por ejemplo, lo que tú comentabas hace un momento, la respuesta que ha habido desde que Minera Los Frailes, o la Junta de Andalucía anunció la apertura de Minera Los Frailes la semana pasada, pues ahí sí, hemos subido, pues no sé, yo creo que estábamos a 12 o 12,50 y estamos a 16 ahora mismo. Entonces ahí ha habido una subida De un relativa 20%. significativa, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, es verdad que las noticias, cuando hemos anunciado una buena metalurgia, hemos anunciado una ampliación de recursos, o de sondeos buenos, hemos anunciado con el oro que hemos cortado en Carmes. Hay pequeñas subidas, pero que no acaban de consolidarse en Pero el mercado. internamente, digamos, os sorprende, digamos, cuando hacéis esas noticias que consideráis de que son buenas, ¿consideráis de que el mercado no está reaccionando como debería? Y si es así, digamos, eh, internamente sabéis de alguna forma el por qué o simplemente es que consideráis de que pues, el mercado es así y no está valorando como es debido la acción. Eh, no, sí, efectivamente, yo creo que es así y probablemente es posible que el efecto de lo que hemos hablado hace un rato, eh, de, de- de- del modelo de recursos, de que no hayamos publicado unos recursos y tal, pues a lo mejor está haciendo que también la gente se espere, ¿no? No lo sé. Ahí Bueno, puede haber un los efecto. recursos, bajo mi opinión, y es un arma de doble filo, porque el mercado tiene Sí, unas expectativas. Si las superas, to the moon, pero si no las también, superas o también, va para efectivamente. abajo, eso se va para abajo. Entonces, bueno, pues no sé, es un comportamiento, es verdad, un poco difícil de comprender. Eh, Pero bueno, ya te digo, no nos preocupa en el sentido de que nuestro accionariado de largo plazo es muy fiel, muy constante y se mantiene tranquilo y no vemos síntomas ahí de peligro ni de abandono, ¿no? Entonces, bueno, eso nos seguimos recibiendo visitas de inversores, la gente sigue confiando en nosotros, conocen el proyecto y bueno, lo ven bien y siguen estando ahí. Entonces, Perfecto. bien, en ese sentido estamos tranquilos, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, para finalizar, digamos, creo que hemos dado una pincelada a todos los proyectos, hemos tocado, digamos, los puntos más interesantes, creo, de la empresa. Para finalizar y en modo resumen, ¿no? ¿Podrías decirnos si un inversor que está escuchando ahora esto entra en Pan Global, cuáles son los catalizadores o noticias más interesantes para los próximos 12 meses? Bueno, pues eso, un inversor que entra nuevo, yo le diría eso, que somos una empresa con muchos, muchos recursos por descubrir. Mm. Estamos trabajando en una zona muy virgen con un potencial muy grande y que ahora mismo a corto plazo eh, vamos a trabajar en varios objetivos que esperamos den mm, más recursos para sumar a los que ya tenemos localizados, que tanto en la zona de Escacena, con esos objetivos que queremos pinchar de aquí a unos meses, y la zona de Cármenes, en la cual hemos descubierto un nuevo yacimiento con oro que esperamos también
de un potencial importante, pues hombre, ambas cosas van a hacer crecer el volumen de recursos y la importancia de los recursos minerales que tiene la empresa, ¿no? Y luego, pues eso, que tenemos la publicación de los recursos que tenemos en La Romana ya por fin, de aquí a final de año, y que eso probablemente pueda ser otro catalizador, otro empuje para la mejora del precio de la acción, ¿no? Excelente, pues muchísimas gracias, Juan. Estaremos atentos, digamos, a todas las noticias. Como ya sabes, hacemos un seguimiento de las noticias en el podcast, de esas que vienen en los últimos 12 meses. Y la verdad que yo como seguidor, digamos, de PAN desde hace muchos años, estaré ansioso para ver esos recursos y a ver qué tan salen. Así que muchas gracias otra vez por la confianza. Y no sé, si quieres te dejo el último minuto por si quieres dar alguna frase que terminar de convencer a los oyentes. Pues sí, bueno, agradecerte a ti un montón también la oportunidad de contar lo que es Pan Global, todo el trabajo que tenemos y que estamos haciendo, que creemos que lo hacemos con seriedad y como apuesta de futuro. Yo creo que eso es una frase que me gustaría dejar. O sea, no somos una empresa de investigación solo, somos algo más. Buscamos desarrollar recursos, buscamos hacer un trabajo conjunto que nos permita, con un equipo que tenemos que es de primer nivel y que está muy preparado para desarrollar proyectos, pues bueno, acabar llevándolos a buen término, ¿no? Y me gustaría acabar, tenemos una frase que manejamos últimamente en todo el sector minero, la habrás oído a lo mejor porque, bueno, es un concepto que ya se manejaba, pero que Bárbara, mi compañera, le dio forma y la plasmamos en una taza que regalamos como obsequio de la empresa en el último MH, que es que si no nace ni germina, ha salido de una mina. O sea, no, de verdad, es un concepto, lo que no viene de algo vivo, viene del subsuelo y todo lo que nos rodea sale de la mina. Entonces, la importancia que tiene lo que hacemos es fundamental y creo que bueno, estamos en un sector muy bonito y muy importante y nosotros queremos seguir trabajando para aportar recursos, valor y riqueza, ¿no? Eso es un poco el resumen. Perfecto. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias a ti. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.